Bueno, buenos días. Tengo que deciros que estoy emocionada de estar aquí. También porque le debía un acto al Círculo de Londres desde hace demasiado tiempo. Tuve el honor de ser avalada para las elecciones europeas. Parece que han pasado 5 años desde las elecciones europeas, pero fueron hace escasos meses, hace 9 meses. Y bueno, ellos me avalaron y desde entonces les debía un acto. Pero hoy les debo un acto y este es el objetivo de estar aquí. A los andaluces y las andaluzas que se encuentran aquí en Londres, que se encuentran aquí en Reino Unido, que son más de 9.500 según datos oficiales. Luego sabemos que hay mucha gente que viene y no se empadrona y que esperan, en algunos casos, tener una tierra a la que poder volver. Y es que hoy es 28 de febrero y para la gente de mi generación el 28 de febrero es un día importante. Era el día en el que salíamos al patio del colegio a cantar el himno. Era el día en el que enseñábamos al resto del cole y a los padres y madres lo bien que habíamos aprendido a tocar el himno con la flauta en clases de música. Era el día en que nos comíamos un mollete con aceite y azúcar antes de empezar las clases y llegábamos pringando a la siguiente clase. Era un día muy importante. Era el día en el que pintábamos banderitas verdes y blancas que llevábamos a casa de vuelta con un palito, ¿verdad? Bueno, pues este himno que dice en su estribillo, levantaos, pedid tierra y libertad, empezó con muy mala fortuna. La primera vez que se reprodujo fue el 10 de julio del 36 en la Alameda de Hércules en Sevilla y 8 días después las hordas de Queipo de Llano acababan, le partían el alma a más de 3.000 sevillanos entre julio del 36 y enero del 37, entre ellos al propio autor de la letra del himno, Blas Infante, muerto en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona, al que quisiera recordar hoy aquí. Tierra y libertad, dice el himno, y yo no puedo evitar acordarme de esa joya del cine de Ken Loach, Land and Freedom, que cuenta la historia de un joven de Liverpool, David Carr, que fue a España a luchar por la democracia en el año 36 también, a luchar contra el fascismo, el mismo fascismo que acabó con el autor de nuestro himno. Yo nací con el Estatuto de Autonomía, yo nací en el año 81, el Estatuto tiene la misma edad que yo. Y desde pequeña mi padre me contaba las hazañas formidables de abuelas que cosían banderas en la clandestinidad y las escondían en cajones con alcanfor antes de sacarlas en manifestaciones. Y hoy queremos hacerle un homenaje a esas abuelas y a Carlos Cano, que tan importante fue en aquellas movilizaciones del 4 y del 28, a través de esta canción que nos va a cantar Kichi, que es un compañero de Podemos de Cádiz y que lo va a hacer con mucho cariño para vosotros y vosotras. Y lo vistió de domingo, lo puso re lindo y con su guitarra lo fue a pasear por las gargantas de un pueblo en ansiedad de tierra y libertad. Y Carlos Cano, voz cantadora, puso en la calle la banda sonora, la banda sonora de Andalucía, cuando mi pueblo peleó su autonomía, y Andalucía despertó de un sueño horrible, y Andalucía regresó a los corazones, y Andalucía volvió a ser libre, y ondeó la blanca y ver de los balcones, aunque en Granada
nació, fue parido en Nueva York, que le devolvió la vida. Carlos Cano es la canción, el espíritu y la voz del pueblo de Andalucía. Y ese estatuto, cargado de esperanza, cargado de pies en las calles, de más de 2 millones de andaluces y de andaluzas que sacaron la blanca y verde a las calles en aquel 4 de diciembre, decía que la prioridad era acabar con la situación de dependencia y de subalternidad de la economía andaluza. En 33 años esta situación no se ha corregido. Hoy con la crisis se nos ven de nuevo las vergüenzas. Nosotros seguimos siendo la comunidad autónoma con más desempleo de la Unión Europea. Nosotros seguimos teniendo, o tenemos ahora, 1 millón de personas en situación de pobreza severa. Una cuarta parte de los niños y las niñas en Andalucía están por debajo del umbral de la pobreza. Un 62% hoy en día de paro juvenil. Vuelve a nuestra tierra el temblor del miedo, de la miseria. Podemos ha llegado a Andalucía, en primer lugar, para decirle a la casta que ha tenido 36 años para hacer la tarea y que no la ha hecho. Podemos ha venido para ponerles un suspenso y mandarlo a casa. Más de 2 millones de sueños se sembraron el 4 de diciembre del 77 en las calles de Andalucía y en la diáspora. Sueños que tenían nombres y apellidos. Los de los abuelos que se fueron a Cataluña con una maletita de cartón. Los de los padres que se fueron a Alemania o a Francia o a Reino Unido con el nombre de alguna estación extraña apuntado en una libreta, muertos de frío, apretujados con los niños en la estación de Chamartín para hacer transbordo. Sueños que siguen teniendo nombres y apellidos y rostros, los de los hijos y las nietas, que un día se meten en una página de low cost para comprar un billete solo de ida con el título o el capazo de herramientas bajo el brazo. Eso sí, las mismas lágrimas de las madres en las estaciones y en los aeropuertos o detrás de las pantallas frías del Sky. El mismo talento y las mismas manos invertidas en generar riqueza en una tierra que no es la propia. Por cierto, las mismas lágrimas de las mismas madres que soñaron con cambiar los pañales de sus nietos en un aeropuerto en Málaga o en Dakar. Más de 2 millones de sueños se pasearon por Andalucía y la diáspora aquel 4 de diciembre y se depositaron en las urnas aquel 28 de febrero, sembrando el futuro de nuestra tierra. Sin embargo, décadas de sequía y de malas políticas no permitieron germinar esa semilla y metieron aquellos sueños en un congelador. Los congelaron como en una foto en blanco y negro. Podemos ha llegado a Andalucía, en segundo lugar, para recuperar aquel impulso viejo y digno, y regar aquellas semillas, y descongelar aquellos sueños, y colorear aquellas fotos, empeñados en hacer de Andalucía un lugar al que volver. Y ahora, de nuevo, le toca el turno a mi compañero. Él os va a cantar una letra que han cantado en el concurso del Falla este año, en una comparsa que se llama Los Imprescindibles, y que iba dedicada a un amigo común, a Dani Obregón, que es miembro de la comparsa, pero que lamentablemente, porque le hubiera gustado mejor estar en Cádiz, en Carnaval, él se encontraba en Australia, donde trabaja como ingeniero, y os lo queríamos también traer hoy aquí. Lo que antes de viva voz, y bueno, solamente añadí que, bueno, que está conoce mundo y está bien salir de casa y demás, muy recomendable, ¿no? Pero está bien hacerlo voluntariamente, ¿no?
Yo tengo un amigo, más que un amigo, es un hermano, que se tuvo que ir de su casa, y, pues, igual que muchos de vosotros, ¿no? Porque estaba pasando hambre, básicamente. Y no tenía otro sitio que ir que irse a 15.000 kilómetros de aquí. Hace poco tiempo nosotros hemos estado festejando y disfrutando y gozando los carnavales en Cádiz, y es una de las peores cosas, ¿no? Estar en un sitio donde no quieres estar, tener el cuerpo en un sitio y la mente en otro, ¿no? Este pasodoble es un pasodoble íntimo, es un pasodoble que habla de experiencias vividas entre nosotros, pero que también de alguna manera se hace extensivo a todos y cada uno de ustedes. Yo no sé cuántos andaluces habrá aquí en esta sala ahora mismo, pero ya sabéis que, y los que no sois andaluces supongo que también lo sabéis, ¿no? Que nosotros tenemos una particularidad, y es que las cosas, tanto las alegrías como las penas, las solemos hacer cantando, ¿no? Entonces, para mi hermano Dani Obregón y para todos y cada uno de vosotros, para que volváis a vuestra tierra, cuando queráis, ¿no? No cuando podáis, sino cuando queráis, va esta letra, ¿vale? Yo voy a poner aquí porque es como... Por lo menos va... Ahí está. Dice... En la otra punta del mundo hay un hermano con una voz tan infinitamente imprescindible. Esa voz tan exquisita, esa voz imprescindible. En la otra punta del mundo hay un hermano con una voz tan tremenda y necesaria que sigue cantando. Aquí dentro cuando calla, una voz que ha crecido a mi lado, caminando, aprendiendo y soñando, una voz que ya no entiende la vida si no es cantando, una voz que se araña la cara por no estar con su gente aquí arriba y hacer lo que más nos gusta en esta efímera vida. Una voz que se marchó de su tierra, como tantas otras voces que encierran la mejor generación que esta España parió, que ha abandonado la grandiosa juventud, que vive una esclavitud atada al paro de un país lleno de sinvergüenza que nos roban hasta la esperanza, de un país que nos hace sentir que no somos de aquí, atrapa y nos cansa. En la otra punta del mundo hay un hermano con la voz de un continente, el futuro es para ti, porque suena desde allí tu corazón, suena tu voz valiente. Sois todos unos valientes. Nos negamos a aceptar que el paro y la pobreza son parte de nuestro paisaje. Nos negamos a tener que conformarnos con el monocultivo del turismo y de la hostelería. Sabemos hacer más cosas que servir cerveza y colocar sombrillas. Sentimos como propio el impulso también del pueblo griego ante la troika, luchando y peleando por el derecho de los pueblos del sur a prosperar y denunciando lo tramposo de la estafa de la deuda. No están solos, su lucha es también la nuestra. No nos resignamos, no nos rendimos. La austeridad no es una vacuna, la austeridad es la cronificación de la enfermedad. Y algo tenemos en común con Grecia, en Andalucía, un partido socialista en pleno declive. Un partido socialista a los que se les llena la boca diciendo que son de izquierda y que pretenden además en los últimos días darle lecciones a Podemos de ideología. Hablan de nosotros como de los que no tienen ideología. Y ellos que son socialistas y se les llena la boca diciendo que son socialistas, pretenden que nos olvidemos de que un socialista no da lecciones de ideología mientras despide profesores,
despide sanitarios, despide trabajadores sociales y despide técnicos de empleo. Recortan en educación y en sanidad y privatizan por la puerta de atrás nuestros derechos sociales. Un socialista no se puede llamar socialista cuando vendieron todo el patrimonio común a pedazos, desde las empresas públicas que eran rentables a nuestro propio patrimonio natural, a nuestras energías, a nuestra forma de tener calor en invierno, de tener luz y de tener agua. Y nos achacan que no tenemos experiencia de gestión. Y ellos lo que hacen es gestionar la miseria. Para eso no hacen falta políticos, para eso bastarían tecnócratas. Y la política no es tecnocracia. Basta conseguir los dictados de la troika en cuyo corsé nos han metido a dos manos el Partido Socialista y el Partido Popular. Con el 35, la fiscalidad injusta, con las reformas laborales antisociales, con el rescate a los banqueros y el abandono de la ciudadanía. Hacer política es otra cosa. Hacer política es hacer posible lo que es justo. Ese es el reto de un político. Para gestionar la realidad, para gestionar la miseria, bastaría con técnicos. No necesitamos gestores cobardes, necesitamos políticos valientes. ¿Sabéis lo que pasa? Es que a fuerza de cobardía y de resignación, al Partido Socialista ya no le duele Andalucía. Ningún gobierno en esta tierra ha tenido el valor de combatir en serio nuestra posición perdedora. No tenemos experiencia en gestionar la miseria. Afortunadamente, estamos cargados de energía, de cariño, de ilusión, de dolor, de rabia y de potencia para tener la firme determinación de plantear alternativas, porque lo que da miedo no son propuestas distintas, lo que da miedo es seguir igual. Pero fijaos, un día nos dicen que no tenemos propuestas, otro día que las propuestas son irrealizables y que dan miedo. ¿Y sabéis lo que pasa? Que sí tenemos propuestas, pero no les gustan. Y no les gustan porque se les acaba el chollo. Pues bien, tenemos propuestas. Tenemos a los mejores y a las mejores, a los que se encontraron las puertas cerradas de San Telmo y del Parlamento andaluz para plantear alternativas a la dependencia y al subdesarrollo. Están con nosotros y quieren trabajar con nosotros en esta dura tarea, en este enorme reto que es el de generar un futuro para los hijos y para las nietas en Andalucía. El desastre son ellos y no hay mayor abismo que en el que nos han metido. Y nos dicen que estamos saliendo, los del PP, en el debate del Estado de la Nación, mientras Celia Villalobos jugaba con su tablet. ¿Sabéis quiénes están saliendo de la crisis? Los que nunca han estado en ella. Aquí los únicos brotes verdes son los que asoman de sus carteras. Y los brotes verdes o dan de comer y calor en invierno o no son brotes verdes. Nosotros, durante la crisis, hemos aumentado los niveles de desigualdad en España en unos parámetros que no se reproducen en ningún otro país de la Unión Europea. Somos el segundo después de Letonia en desigualdad. Ha crecido la desigualdad al doble de la media mundial. Y nos dijeron durante la crisis, tenemos todos que arrimar el hombro. Y era mentira. Lo que querían es que nos cayéramos de espaldas. Ha aumentado un 24% el número de millonarios en España. Lo decíamos en la plaza a boca llena el 15M. No es una crisis, es una estafa. Y ahora ya les vemos sus vergüenzas, sin duda, y les vemos sin sus máscaras. Y necesitamos gobiernos valientes, pero sobre todo necesitamos pueblos valientes, como el pueblo griego. No queremos un cheque en blanco, los de Podemos y las de Podemos. No somos superhéroes ni superheroínas. Solo si hay un pueblo vigilante, informado, organizado y participando, los gobiernos son gobiernos del pueblo. Estamos sumando a gente en Andalucía dispuesta a dar lo mejor de sí misma, dispuesta a renunciar a 2/3 de su sueldo como diputado y dispuestos sobre todo a 3 cosas: a comprometerse, a remangarse y a ser valientes. Buscamos en Andalucía gente dispuesta a librarse de tener que elegir entre lo menos malo, entre el mal menor, a salir de esa lógica, de ese círculo vicioso del bipartidismo que nos ha asolado durante más de 30 años. Desde la Sierra de Cazorla hasta las marismas del Guadalquivir, desde la Sierra Morena al Estrecho de Gibraltar, desde el desierto de Taberna hasta la Sierra de Grazalema, desde la campiña hasta el mar, en 2015 va a llegar la primavera a Andalucía.
Tenemos que convertir aquello que dijimos en enero, de cambiar la indignación por cambio político, también en nuestra tierra. Tenemos que ganar el presente y el futuro. Tenemos que escribirlo entre todos y tenemos que pronunciarlos con nuestro propio acento. No el que nos dicten los de siempre, los de arriba, ya vengan de Madrid, de Bruselas o de Berlín. Como decía Manuel, el de Loli y Manuel, nosotros somos el luego y ustedes son el pasado. Y os necesitamos a los 9.500 andaluces y andaluzas que hay en Reino Unido. Y necesitamos también la solidaridad del resto del pueblo, del Estado español y del resto de los pueblos a nivel europeo, con el mismo impulso internacionalista y solidario de David Carr en Tierra y Libertad. Llamamos con humildad a quienes llevan toda la vida planteando alternativas e invitamos con ilusión a quienes por primera vez sienten la urgencia por el cambio. Acomódense todos, porque Podemos es su casa. Y como la alegría ya viene, en Podemos queremos ser como la murga de los currelantes. La manera más bonita y popular, se acaba el paro y haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital, pan y alegría nunca nos falte, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad, haya cultura y prosperidad. Muchas gracias.